vimos en TTL o los que estuvimos viendo en primer año, pero bueno, son aspectos que solamente por ahí los vamos a tratar acá y que están muy relacionados con las patologías que ustedes van a ir viendo a lo largo del cursado de injuria. En esta UABP2 tenemos dos temas para desarrollar, que son este, que es el metabolismo del hemo, y el otro, que es hemostasia y coagulación. ¿Se sienten martillazos, chicos? No, profe. No, bueno, menos mal, porque me estoy corriendo también de mi casa por eso. En algún lado no tengo señal y me había puesto al lado de una pared del vecino que están justo martillando, entonces por eso me corrí ahora a lo último. Bueno, entonces les decía, estos dos temas tenemos para desarrollar acá en la UABP2, después tenemos en la UABP3 metabolismo del etanol, que eso está muy relacionado con todo lo que van a ver en toxicología, así que está bueno estudiarlo a la par, porque nosotros tocamos algunos aspectos, y en toxicología se estudian la toxicidad en general del etanol, y ahí vamos a hacer un taller. Ese taller va a ser presencial, vamos a trabajar con situaciones problemas, vamos a formar grupos más chicos, de más o menos 50, 60, y trabajar ahí de a 3 o 4 con algún caso problema, y hacer después una puesta en común de ese caso problema. Y primero explicamos algunas cosas generales que no hayan quedado claras del tema. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Bueno, entonces, bueno, ahí me preguntan si pedí la asistencia, y no, después las pueden ir registrando ustedes en el chat para que después la controlen la gente de coordinación. Entonces, les decía, hasta ahí la UABP3. En la UABP4 vamos a tener un tema que es enzimología clínica, que en realidad vamos a repasar primero y a tratar de ver los análisis de laboratorio en general, lo que ustedes habían visto en Ser Humano y su Medio. Vamos a sumar todas las enzimas que se pueden cuantificar en sangre y que pueden tener un interés clínico particular, y eso ustedes después lo van a ir aplicando a las distintas patologías que vemos. Enzimología clínica no es para un área en particular, sino que se abre un abanico de determinaciones bioquímicas que ustedes pueden ir utilizando para hacer el diagnóstico de diferentes patologías, sumado a todas las otras determinaciones bioquímicas que se puedan realizar. Y el último tema que vamos a tener, que es la UABP 6, me parece 7, es el tema de dislipemia, donde vamos a hablar, repasar un poco todo el metabolismo de las lipoproteínas, para ver a qué nos referimos cuando hablamos de dislipemia, y estudiar los últimos consensos que hay en cuanto al diagnóstico y al tratamiento de las dislipemias. Y dentro de ese tratamiento de las dislipemias, nosotros no vamos a ver la parte de fármaco, por supuesto, pero lo van a ver en farmacología, pero sí vamos a ver todo lo que hace al estilo de vida, la importancia que tiene para el tratamiento de las dislipemias. Que vamos a repasar un poco todo lo que vimos en primer año en nutrición. Bueno, así que esos van a ser los temas que vamos a desarrollar ahora a lo largo de injuria. En defensa ya no tienen, a partir de ahí ya no tienen más temas de química biológica, así que este va a ser el último momento de encuentro con la química biológica. Bueno, en cuanto al material de estudio, en la fotocopiadora, seguramente, no sé si ustedes fueron o no, ya habrán encontrado el material para todas las áreas. Yo les había dejado las copias para los distintos temas, las copias del libro. Después, en cada uno, en el entorno, ustedes siempre van a tener disponible generalmente algún artículo relacionado al tema, algún artículo de actualización. En este caso tenían un caso clínico de la detección de una porfiria, que son enfermedades, ahora las vamos a ver, que son enfermedades muy raras. Entonces, bueno, generalmente cuando aparece un caso, generalmente se lo describe, porque muchas veces la sintomatología que tienen estas enfermedades no es típica, no es muy específica de la enfermedad, sino que son síntomas
que se pueden confundir con otras patologías, hasta que por ahí se llega al diagnóstico. Entonces realmente se los describen, se los presentan como casos clínicos para que uno lo vaya considerando como antecedente, para que los profesionales lo vayan teniendo en cuenta. Y después también había un artículo que habla de la bilirrubina, tanto destacando sus aspectos tóxicos que puede llegar a tener, como también su función antioxidante, que también es un artículo de actualización, que es de Archivos Argentinos de Pediatría, porque ubica más el estudio en el recién nacido, que puede tener hiperbilirrubinemia aumentada, y qué puede pasar si eso no se trata a tiempo. Y bueno, eso generalmente lo van a tener subido en el entorno. Y ahora ya cuando terminemos la clase, yo les voy a subir el Power de esta clase para que lo tengan si es que les ayuda a estudiar, o sea, lo pueden tener en cuenta si es que les es necesario. Si no, con la bibliografía está muy bien también. ¿Alguna pregunta de esto? No sé si tienen la bibliografía, tienen alguna duda. Para este tema, en general, tenían, creo que les dejé el blanco como bibliografía. Para el metabolismo del etanol, también tienen, pueden retomar lo que estaba en metabolismo en los tejidos. Ustedes habían sacado una copia en TTL cuando vimos el tema metabolismo en tejidos. Y ahí, dentro de ese capítulo, estaba, cuando hablaba de metabolismo hepático, estaba el metabolismo del etanol. ¿Por qué? Porque se metaboliza exclusivamente en el hígado. Por eso estaba incluido en ese capítulo. Y también yo les dejé copia de otro libro de bioquímica médica, que bueno, pueden estudiar indistintamente de uno u otro. El blanco por ahí no está tan bien desarrollado. El otro libro me pareció como más lindo, más entendible. Y aparte es un libro de bioquímica médica, está específicamente preparado, digamos, para el estudio en medicina. Bueno, si les parece, empezamos, les comparto el Power, así vamos empezando la clase. El Marx, bioquímica médica de Marx, exactamente. Que yo en DTL, muchas de las diapositivas que les pasaba son de ese libro, porque nosotros en la cátedra lo compramos, entonces vos al comprar el libro tenés acceso al material de las figuras, lo podés copiar y pegar y utilizarlo. Pero no está disponible ni siquiera ahí en la biblioteca, esa pequeñita de la facultad, no está comprada. Bueno, entonces por eso les saco las copias cuando el tema me parece que está mejor desarrollado ahí, les saco las copias como para que las tengan disponibles. Bueno, entonces empezamos hoy con el tema de metabolismo del hemo. ¿Se acuerdan que la palabra esta metabolismo implica dos cosas, anabolismo y catabolismo? Y justamente es lo que vamos a estudiar, cómo se sintetiza el grupo hemo y después cómo se degrada ese grupo hemo. ¿Ustedes dónde encuentran, dónde se acuerdan que está presente el grupo hemo? En la hemoglobina, muy bien. ¿Se acuerdan? En la mioglobina. Mioglobina, perfecto. ¿Se acuerdan algo más? En las enzimas y en la citocromo P450. Ajá, perfecto. Entonces en muchas enzimas también está el grupo hemo. ¿Por qué? Porque el grupo hemo tiene el hierro que interviene en muchas reacciones de oxidación y reducción, haciendo el transporte de electrones. Entonces por eso está presente en gran cantidad de enzimas. Algunas como las que nombró su compañera, después catalasas, peroxidasas, las enzimas de la cadena respiratoria, los citocromos de la cadena respiratoria. Entonces, bueno, la mayor parte del hemo que tenemos en el organismo está en la hemoglobina, pero también hay que tener en cuenta todas estos otros compuestos químicos en donde está presente. Entonces, bueno, eso es para hablar un poco de la importancia esta del grupo hemo. Entonces vamos a ver, la síntesis, en todo ese proceso de síntesis del grupo hemo puede haber alteraciones que generalmente se dan
son alteraciones genéticas en donde lo que se manifiesta es la deficiencia en algunas de las enzimas que intervienen en la síntesis del hemo. Entonces, esas enfermedades en donde hay alteración de alguna de las enzimas se conocen con el nombre de porfirias. Y esto es lo que les comentaba recién, que son enfermedades poco frecuentes, pero que, bueno, existen y es muy importante saber diagnosticarlas, por esta cuestión de que los síntomas a veces son muy inespecíficos. Y después vamos a ver qué pasa, por ejemplo, que dijimos que el hemo es abundante, en la mayor parte está en la hemoglobina, entonces ¿qué pasa cuando el glóbulo rojo se destruye? Ustedes saben que la vida media del glóbulo rojo es 120 días, entonces, ¿qué pasa con el grupo hemo que está contenido en la hemoglobina? ¿Cómo se metaboliza y a qué compuestos da lugar ese metabolismo, ese catabolismo del grupo hemo? Bueno, entonces esto es lo que nombramos recién, dónde está presente el grupo hemo. Como está presente la mayor parte en la hemoglobina, entonces viene bien recordar un poco cómo es la estructura de la hemoglobina, para que después podamos tener en cuenta qué pasa cuando ocurre ese catabolismo de la hemoglobina. La hemoglobina ustedes la vieron seguramente también en primer año, cuando vieron las estructuras de las proteínas, estructura primaria, secundaria, terciaria y la cuaternaria, y un ejemplo típico de una proteína con estructura cuaternaria es la hemoglobina. Así que seguramente la habrán mencionado y un poco habrán estudiado la estructura, y quizás también en fisiología el año pasado en TTL. Es una proteína conjugada. ¿Qué significa conjugada? Que tiene una parte proteica y un grupo no proteico, que se le llama grupo prostético, y que en este caso es el grupo hemo. La hemoglobina está formada por 4 subunidades proteicas, o sea, 4 cadenas de proteínas y 4 grupos hemo. Y bueno, donde se sintetiza, ya dijimos que está presente en la mayor parte en el glóbulo rojo. Esas cadenas, esas 4 cadenas polipeptídicas, hay variantes. Hay 2 cadenas con un determinado número de aminoácidos, 141, y 2 cadenas con 146 aminoácidos. Y dentro de cada tipo de cadena hay variantes. En la cadena más corta puede haber la variante alfa o la tita, y en la cadena más larga puede ser beta, delta, gamma o épsilon. Entonces esto da lugar a la posibilidad de formación de distintos tipos de hemoglobina. En el adulto normal se presentan 2 tipos de hemoglobina, la A1 y la A2, y acá están representadas las subunidades que la forman. La más abundante es esta, alfa 2, beta 2, que representa más del 95% del total de la hemoglobina presente en los glóbulos rojos. Y hay que destacar en el recién nacido que hay otro tipo de hemoglobina llamada la hemoglobina fetal, que esa hemoglobina tiene mayor afinidad por el oxígeno, porque el recién nacido, el bebé, lo necesita, y está formado por 2 subunidades alfa y 2 gamma. Entonces la hemoglobina es alfa 2, gamma 2. Y que esa hemoglobina predomina en los últimos meses de la vida intrauterina, y también se la encuentra hasta 6 meses después, pero a medida que transcurre el tiempo, esa cantidad de hemoglobina fetal va disminuyendo, y después de los 6 meses ya adquiere la distribución esa del adulto. 95% de hemoglobina A1 y 3% de la hemoglobina A2. Eso por un lado, la fracción proteica. Y por el otro lado dijimos que la hemoglobina es la proteína conjugada, entonces ese grupo prostético, que es no aminoacídico, o sea, no proteico, es el grupo hemo. ¿Y cómo se forma? Por la unión de un hierro a una protoporfirina. Ahora vamos a ver qué es esto de la protoporfirina, pero vamos a ir mencionando, porque dijimos que vamos a estudiar cómo es la síntesis del hemo. Esa protoporfirina se sintetiza a partir de la glicina, que es un aminoácido, y de la succinil-CoA, que viene del ciclo de Krebs. Entonces esto ya nos da una idea de que la síntesis del grupo hemo se va a iniciar en la mitocondria, porque el ciclo de Krebs se encuentra en la mitocondria.
Bueno, esta es la imagen, una imagen, bueno, no tan a lo mejor buena como las que existen ahora de la hemoglobina, pero me pareció que estaba interesante como para poder marcar esto de la distribución de las cadenas, de la ubicación de los grupos hemo, y porque acá les presenta lo que es la estructura de ese grupo hemo. Esto sería una porfirina en la cual en el medio se inserta el hierro. Acá tienen en color más clarito, que es celeste, no sé si se alcanza a distinguir, las dos cadenas alfa, y el otro color azul más oscuro, las dos cadenas beta, formando esa estructura cuaternaria, y en cada una de las cadenas, ya sea las alfa o las beta, se forman especies de nichos en donde se ubica el grupo M. Y esos nichos generan ahí un ambiente no polar. En realidad las cadenas se distribuyen de tal manera que los aminoácidos se ubican con la parte hidrofílica hacia la parte externa e hidrofóbica hacia la parte interna. Entonces se genera un ambiente no polar que permite que el hierro de ese grupo hemo se mantenga en el estado ferroso, que es la forma en la cual el hierro es capaz de fijar al oxígeno. Si estuviera en estado férrico, o sea, si se oxida, ya no puede fijar el oxígeno, no podría transportar, cumplir la función más importante, que es la de transporte de oxígeno en la. Bueno, estos factores que afectan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, esto ustedes ya lo vieron en fisiología, en TTL, entonces bueno, pueden repasar esto, porque en farmacología también van a ver algo de esto. La profe de fármaco necesita que ustedes repasen estos conceptos, de qué factores afectan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, y también conocer los distintos tipos de hemoglobina. O sea, esta hemoglobina que nosotros vimos que su función importante es transportar el oxígeno, es lo que conocemos como oxihemoglobina. Y también ustedes saben que la hemoglobina cede ese oxígeno en los tejidos y que ahí capta el dióxido de carbono para después pueda ser eliminado a través de vía pulmonar. Entonces, esa hemoglobina unida al dióxido de carbono es la carbaminohemoglobina, que permite entonces el transporte del dióxido de carbono para después poder ser eliminado y volver a captar el oxígeno. Eso es lo que hasta ahora ustedes han visto. No sé si en TTL habrán nombrado este derivado de la hemoglobina, que es la carboxihemoglobina, que es la hemoglobina que puede fijar también el monóxido de carbono. Y ese monóxido de carbono se une a la hemoglobina con una afinidad mucho mayor que la del oxígeno. Entonces se forma un compuesto que es carboxihemoglobina, que es realmente tóxico para el organismo. ¿Por qué? Porque no permite que la hemoglobina fije al oxígeno. ¿Saben ustedes cuándo se genera mucho este monóxido de carbono? Cuando está en el ambiente, en qué situaciones puede aparecer un aumento. ¿Hay una fuga de gas? Exactamente. Una fuga de gas, la fuga de los caños de escape de los autos. Habrán visto ustedes algunas películas que a veces encierran en un auto a las personas, lo dejan encerrado y le prenden el motor, entonces ese escape de gas también tiene. Y acá yo les dejé un artículo que está interesante para leerlo, no se los subí al entorno, pero los pueden buscar así tal cual en internet y lo van a encontrar, porque Archivo Argentino de Pediatría tiene todos los artículos disponibles. Era un caso de intoxicación que se dio masiva en un pelotero. ¿Por qué? Porque los grupos electrógenos que usan para mantener los inflables permanentemente están funcionando, y eso no estaba en buen estado o no tenía una buena conexión, y había determinado liberación de monóxido de carbono al ambiente. Entonces las personas que estaban ahí empezaron a tener síntomas de náuseas, vómitos, como que en un primer momento se creyó que podía ser una intoxicación alimentaria, lo cual a veces no se da tan rápidamente, y bueno, entonces fueron derivados rápidamente a un hospital, y ahí encontraron que era una intoxicación por monóxido de carbono. Entonces le aplicaron oxigenoterapia y rápidamente la situación se revirtió. Pero el tema de la intoxicación con monóxido puede ser mucho más grave,
y el monóxido de carbono finalmente va a dar trastornos a nivel del sistema nervioso central y puede llevar al coma y a la muerte. Y a veces cuando no llega a esta situación extrema, también puede dejar alguna secuela neurológica. Por eso la importancia de tratarlo rápidamente. Si les interesa, está bueno para leer el artículo, porque justamente lo publicaron porque era una fuente, digamos, no habitual, que uno esté acostumbrado a que pueda estar relacionado con el monóxido de carbono, ¿no? Entonces por eso lo publicaron como para que uno esté alerta, sobre todo porque cuando se corta la luz, uno utiliza también grupos electrógenos en muchos lugares. Ustedes han visto lo que es en Buenos Aires, los cortes de luz, eso que duran tantos días, hay muchos negocios o particulares que tienen esos grupos electrógenos, entonces bueno, tienen que estar en buen estado de mantenimiento, con una buena ventilación, porque si no puede generar estas intoxicaciones. Bueno, también hay otra hemoglobina que es importante que ustedes ya la consideren ahora en injuria, porque la van a ver cuando estén tratando el tema de diabetes y de resistencia a la insulina, que es la hemoglobina A1C, que se la conoce normalmente como hemoglobina glicosilada. ¿Y qué significa esto? Que es la hemoglobina que está unida a un azúcar. Esa glicosilación justamente es la reacción entre la hemoglobina y la glucosa 6-fosfato en el glóbulo rojo. Y generalmente esto puede llegar hasta un 3,5% del total de la hemoglobina. Pero ¿qué pasa? En pacientes diabéticos que tienen la glucemia aumentada durante bastante tiempo porque no se logra controlar el nivel de glucemia, pueden tener hasta un 15% de la hemoglobina unida al azúcar. Esto no va a afectar mucho al tema del transporte del oxígeno, porque fíjense que es un 15% del total, no va a haber una manifestación en deficiencia en el transporte de oxígeno. Pero sí es muy útil para el médico, para el seguimiento de los pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque esta hemoglobina glicosilada permanece alta mientras dure el glóbulo rojo en sangre. La vida media del glóbulo rojo es 120 días. Entonces, mientras el glóbulo rojo esté circulando, esa hemoglobina glicosilada va a permanecer en ese nivel durante esos 3 meses. Y por eso sirve para el control del diabético. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo el diabético tipo 2, que no está en una situación tan crítica, generalmente hace una dieta 10 o 15 días antes de hacerse los análisis. Eso es típico. El diabético miente mucho, en general no puede dejar de comer las cosas que le fueron un poco retirando, como las cosas dulces. Entonces 15 días antes o 10 días antes hace una dieta estricta para que el nivel de glucemia no le dé tan alto. Y sin embargo, si ustedes le piden la hemoglobina glicosilada, puede llegar a darle a nivel de este 15%. Entonces eso nos está diciendo que el paciente no tuvo su glucemia controlada en todo ese periodo anterior. O sea, es útil para eso. No es de gran utilidad para una persona normal. O sea, no se pide habitualmente. Cuando uno quiere controlar la glucemia, pide la glucemia. No va a pedir la hemoglobina glicosilada. Pero en un paciente diabético, ahí sí cobra importancia. Bueno, y hay otro derivado más de la hemoglobina, que es la metahemoglobina. ¿Cuál es? Hoy dijimos que si el hierro no estaba en estado ferroso, era incapaz de transportar el oxígeno. Bueno, justamente muchas veces sistemas oxidantes, como pueden ser fármacos, algunos solventes, u otros sistemas más que produzcan la oxidación del hierro 2 a hierro 3, determinan la generación de esta metahemoglobina, que por supuesto no puede transportar el oxígeno, entonces la sangre ya se torna más de color marrón oscuro, y puede haber cianosis, y esto hace entonces que genere un problema bastante grande. Por suerte, nuestro organismo tiene una enzima, que es la metahemoglobina reductasa, que puede producir la reacción en forma inversa. Pero cuando hay una ausencia congénita de esta enzima, que puede suceder, o sea, son enfermedades raras, pero puede ocurrir,
este pasaje no ocurre. Entonces permanentemente la hemoglobina, el hierro 2, se está oxidando al hierro 3 y se ve dificultada la posibilidad de transportar el oxígeno. Entonces todos estos conceptos de los distintos tipos de hemoglobina, ténganlo bien en cuenta. Por ejemplo, esto lo van a ver en farmacología, cuando algunos sistemas antioxidantes están produciendo esta transformación, ¿qué se puede hacer para revertir si esta enzima no funciona? Lo de la hemoglobina unida al monóxido de carbono, bueno, y la hemoglobina glicosilada, sobre todo cuando vean el tema de diabetes. Y acá les puse de repaso solamente esto que habíamos visto en metabolismo de los glóbulos rojos en TTL. ¿Se acuerdan que el glóbulo rojo no tiene mitocondrias, que solo metaboliza la glucosa en forma anaerobia, pero que en su metabolismo se generaban gran cantidad de factores que le eran muy importantes para mantener, digamos, su vida útil. La generación en la vía de las pentosas de este NAD fosfato reducido permitía entonces mantener el sistema antioxidante muy activo, la producción del NAD reducido, bueno, el 2,3-bifosfoglicerato que intervenía en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Bueno, esto se los traje a modo de repaso, para que vean cómo está todo regulado para que, si todo funciona bien, no hubiera problemas en el transporte de oxígeno en la sangre, ni que los sistemas oxidantes pudieran afectar a la hemoglobina y formarse esa metahemoglobina, que era la que tiene el hierro 3. Bueno, vamos a pasar ahora, hasta ahí, ¿vamos más o menos? Sí, profe. Me olvidé de grabar. Esperen un segundo. ¿Ustedes ya pusieron la asistencia? Sí, profe. No sé si se va a grabar, capaz que la tienen que poner de nuevo. Una pregunta, ¿ponemos el DNI o la comisión? Porque vi que... A ver. Recording in progress. Ahora se empezó a grabar. Si quieren, esperen al final, como quieran, van a tener que poner la asistencia de nuevo, porque me olvidé de grabarla y ellos después en coordinación sacan la asistencia del chat de la clase grabada. Así que bueno, perdón, pero... Profe, Sí. no es que queda el chat, o sea, no se graba todo directamente. Me parece que no hay que grabarlo, sí o sí. Mirá, a mí en coordinación me dijeron, grabá la clase, que de ahí nosotros sacamos la información del chat. Ah, bueno. Si yo no pongo grabar, esto no queda en ningún lado, digamos. En cambio, si lo grabo, queda en la nube y ellos después lo pueden bajar. Eso es lo que tengo entendido. Bueno, entonces, vamos a ver la síntesis del grupo hemo. Acá presentamos, bueno, esto que ocurre en 4 etapas, que ahora lo vamos a ir viendo. Esta ya la habíamos visto, la primera etapa, que es a partir de un aminoácido y de la succinil-CoA que viene del ciclo de Krebs. Entonces, Profe, perdón, sí. se salió el power. Ah, bueno, perdón. A ver, sí. No le puse compartir. Bueno, ahí está, ¿se ve? Sí, profe. Bueno, entonces esta primera reacción que ya habíamos dicho que se da en la mitocondria, conduce a la formación del ácido delta aminolebulínico o lebulinato, que para no nombrar tanto le decimos ALA. En casi toda la bibliografía siempre les presentan el compuesto y generalmente después aparece la forma abreviada, porque si no es bastante complicado para estar mencionando. Profe, ¿puede repetir el nombre? Delta aminolebulínico, que es el que está acá, o lebulinato porque lo componen como anión. Y la enzima que interviene, acá está representado como 2 etapas, esta es una etapa intermedia para dar finalmente que es el que importa, y la enzima se la llama ala-sintasa. En general, ¿se acuerdan que todas las enzimas tienen el nombre o del producto o del sustrato? En este caso tienen el nombre del producto, en toda esta síntesis que tenemos acá.
Entonces, es la ala-sintasa, que es la enzima clave en la síntesis del grupo M. ¿Se acuerdan que en TTL estuvimos viendo en todas las vías metabólicas cuáles eran las enzimas claves? O sea, las enzimas que regulan el proceso. Esa ala-sintasa que regulan el proceso, ¿qué significa? Que están muy sujetas a activadores o inhibidores, que pueden hacer aumentar o disminuir la síntesis del grupo M, con la importancia que eso tiene. Por eso vimos todas las enzimas en todos los lugares en donde se encuentra ese grupo M. La ala-sintasa es inhibida por el producto final de la reacción, o sea, por el grupo hemo. Una vez que se sintetiza el grupo hemo, cuando hay mucha cantidad, el hemo inhibe a la ala-sintasa para frenar la producción. Pero también la ala-sintasa es estimulada por muchos otros compuestos, como por ejemplo, cuando hay disminución de oxígeno, porque eso está indicando que se necesita mayor producción del grupo hemo, cuando hay la eritropoyesis está aumentada, es decir, cuando la síntesis de glóbulos rojos aumenta, eso es una señal para mayor síntesis del grupo hemo. El alcohol, algunos fármacos, también inducen la síntesis, el aumento en la expresión génica de esta enzima que es la ala-sintasa. Entonces, como punto clave de la regulación del metabolismo es esta primera etapa. Posteriormente, este ácido, este ala del aminoleucínico, pasa al citoplasma y ahí por acción de una deshidrogenasa se transforma en un porfovirinógeno. Esta estructura es la que se conoce como estructura pirrólica. Ven que tienen una estructura de 5 átomos, 4 carbonos y un nitrógeno. Ese porfovirinógeno, posteriormente, se unen 4 moléculas de ese porfovirinógeno y se forma una molécula lineal que es el tetrapirrilmetano. El porfovirinógeno, una molécula pirrólica, se unen 4 y se forma entonces el tetrapirrilmetano. Y después hay una ciclación de esa estructura lineal que es catalizada por la uroporfirinógeno sintasa 3. ¿Por qué? Porque da lugar al uroporfirinógeno 3, que es esa estructura cíclica. Fíjense que ya nos vamos acercando a esa estructura de la protoporfirina con el hierro que habíamos nombrado al principio en esa figura donde estaban las cadenas de la hemoglobina y cómo era la estructura del grupo E. Este compuesto tiene dos posibilidades. Ser catalizada la reacción, seguir a través de la vía enzimática, pero también hay una ciclación espontánea, que da lugar a isómeros, que es el uroporfirinógeno tipo 1. O sea, el mismo compuesto, pero que difiere, fíjense, acá les marca la diferencia en la estructura. Es casi la misma, pero ocurre a través de esta ciclación espontánea. Posteriormente, ese uroporfirinógeno 3 da lugar a otros compuestos que de nuevo pasan a mitocondria y ahí se forma la protoporfirina 3, que es el precursor del grupo M. ¿Por qué el precursor? Porque ahí es donde se adiciona el hierro 2 a través de una enzima, que es la ferroquelatasa, que está en mitocondria, por eso dijimos que vuelve a la mitocondria, y ahí se forma el grupo M. Destacamos esta enzima porque casi todas las enzimas están reguladas o su actividad puede verse afectada por diferentes factores, que ahora vamos a ir viendo. Profe, Sí, ¿la protoporfirina 3 es lo mismo que la 9? sí, antes se le decía la 9, Ah, pero ya hace mucho tiempo que se le cambió la nomenclatura y es la protoporfirina 3. Si ustedes Bien. tienen un libro blanco que es más viejo, va a tener la 9, pero Ok. en los libros nuevos ya aparece como protoporfirina 3. Está bien la aclaración, porque eso depende de cómo lo tengan. Muchas veces los compuestos químicos tienen nomenclaturas y a veces van cambiando con el tiempo. Ustedes en el ingreso, cuando vieron química, seguramente vieron nomenclatura según la IUPAC, nomenclatura según tal otro, entonces por ahí van cambiando. Y acá, en este caso, se le dio ahora, se la llama protoporfirina 3. Bueno, el hierro... Profe, ¿le puedo Sí. hacer una consulta?
Sí, dale. ¿Puede repetir cuál es el producto que vuelve a la mitocondria? La sea, ya ahora te lo voy a mostrar en otra figura, porque ahí yo se lo simplifiqué. Más que nada, bueno. yo estoy formando las estructuras para que ustedes vean la complejidad, ¿viste? De una protoporfirina, una cosa que es lineal, la otra que cicla, después hay dos compuestos intermedios y finalmente llega a la mitocondria la protoporfirina 3. Se forman ahí mismo. Ahora en una escritura que lo tengo con la célula, ahí les puse todos los compuestos. Bueno, Profe. acá, sí. Perdón, el isómero, o sea, el uroporfirinógeno 1, no tiene importancia, o sea, se excreta nomás. Ahora ¿O sí? vamos a ver. Adquiere importancia cuando en las porfirias, cuando esa enzima está bloqueada, la que te permite, a ver, ya te lo muestro acá, pero lo vamos a ver también después. Esta enzima, la uroporfirinógeno sintasa 3, cuando esta está bloqueada, aumenta esta vía. Y vos tenés gran cantidad de uroporfirinógeno 1 que se excreta por orina, cuando habitualmente la cantidad que se produce es muy poca. Entonces ahí es como que tiene relevancia. Por Bueno, eso gracias. hay que conocer, digamos, que están las dos posibilidades. Si bien esta es despreciable, puede ser importante cuando la otra vía está bloqueada. Bueno, entonces acá era para que veamos el hierro, cómo se ubica en esa protoporfirina, se une a los 4 nitrógenos de los grupos de los pirroles, esos que se fueron uniendo, y la capacidad de unión del hierro es 4 enlaces. Entonces 4 lo forma con esos nitrógenos de los pirroles. 1 lo forma con un nitrógeno de una cadena de aminoácidos de la globina. Y el otro enlace es el que le queda disponible para unirse al oxígeno. Y esto es lo de la oxiemoglobina. Esto es lo que les decía recién del esquema en la célula. Es como para repasar todo y ver esos compuestos intermedios. Fíjense, mirá, acá está como protoporfirinógeno 9, porque esta imagen es vieja, pero yo después se los corregí arriba. Bueno, entonces esta era la primera etapa, Esta enzima, destacar esta, la sintasa, que es muy importante porque era la regulatoria. Destacamos estas también porque son enzimas que cada una puede verse afectada en estas enfermedades que son las porfirias. Acá está el 1, que forma la estructura lineal, la uroporfirinógeno sintasa 3, que da lugar al uroporfirinógeno 3, pero que también tenía esa vía que viene de esa ciclación espontánea. Todos estos isómeros, el 3, el 1, como dijo la compañera de ustedes, se excretan por orina, algunos pasan a materia fecal y se excretan por materia fecal, y pueden ser cuantificados cuando están aumentados. O sea, muestras de orina y de sangre se pueden cuantificar cuando aumentan los niveles por algunas de estas enfermedades. Después pasa a la coproporfirina, que también da compuestos que se pueden excretar, y finalmente esa coproporfirina es la que va a la mitocondria y origina el protoporfirinógeno 3. Y el protoporfirinógeno 3 da lugar a la protoporfirina 3, que es esta que vimos recién, en donde se inserta el hierro, formando todas esas uniones con esa estructura. Entonces, bueno, el camino completito sería este. Me pareció interesante este esquema, pero después ustedes se pueden hacer su esquema propio, porque está bien diferenciado qué es lo que ocurre a nivel de la mitocondria, qué es lo que ocurre en el citoplasma, y cuáles son los precursores. Y para que después, acá mismo, vayamos marcando cuáles son las alteraciones que se pueden producir. Bueno, como habíamos dicho recién, que un regulador muy importante de la síntesis es el propio grupo hemo, el propio producto, que inhibe no solamente esta primera enzima clave, sino también la segunda, que es la que está en el citoplasma. Entonces actúa sobre 2 enzimas. Bueno, entonces venimos a hablar un poco de estos trastornos en el metabolismo del hemo, que en realidad acá hablamos trastornos de la síntesis del grupo hemo, que en general son enfermedades de origen genético, generalmente autosómicas dominantes, es decir, se transmite a través de un miembro de la familia,
son enfermedades que son muy raras, de muy baja prevalencia, bueno, pero que pueden aparecer. Y es importante tenerlas en cuenta, saber que existen para poder hacer el diagnóstico. Y que en general lo que se caracteriza es que pueden ver afectadas distintas enzimas, en general una. ¿Por qué? Porque si son genéticas, lo que se ve comprometido es la transcripción génica de esa enzima, y por lo tanto está disminuida la síntesis, o casi inexistente, la síntesis de una enzima en un punto en particular. Entonces, ¿eso qué determina? Si tengo un bloqueo en un lugar, se acumulan todos los compuestos anteriores. Entonces, esos compuestos anteriores que se acumulan pueden ocasionar diferentes problemas, se pueden excretar por orina, por materia fecal, y eso es lo que hay que distinguir muchas veces para hacer el diagnóstico. Pero el diagnóstico definitivo de estas enfermedades es aislando el ADN complementario, que es el que codifica para la síntesis de esa enzima. O sea, hay que hacer un análisis genético para realmente comprobar que se debe, las alteraciones que uno observa se deben a la alteración de ese gen. Bueno, entonces, en todos los casos, sea cual sea la enzima que está afectada, lo que hay es una menor síntesis del grupo hemo. Y si el hemo está bajo, se ve aumentada la actividad de la primera enzima, que es la delta-aminolebulinosintasa, que es la enzima clave en la síntesis. Entonces, ¿eso que genera? Mayor síntesis del hemo, que no llega a sintetizarse porque se vuelve a bloquear. Ahora vamos a ver, empezar a ver algunos ejemplos. Bueno, esto es lo que les dije recién, enfermedades hereditarias. Podemos dividirlas en eritropoyética y congénita según el lugar donde se produce el problema, si el problema está en las enzimas a nivel de los glóbulos rojos, o el problema fue la inexistencia de la enzima, el problema genético de la enzima, que están a nivel hepático. Y las manifestaciones varían de acuerdo al tipo de porfiria. Acá hay dos ejemplos. En general, las porfirias eritropoyéticas, o sea, las alteraciones del hemo que se dan en el glóbulo rojo, generalmente se manifiestan con fotosensibilidad cutánea. Ahora vamos a ver de qué se trata. Y las porfirias hepáticas se manifiestan con trastornos neurológicos que son bastante inespecíficos y no se conoce el motivo de qué es lo que determina esa alteración, pero sí está bien estudiado que producen alteraciones neurológicas, convulsiones, a veces depresiones, o sea, todos trastornos neurológicos inespecíficos que no ayudan, digamos, a hacer el diagnóstico de una porfiria, es decir, se pueden confundir con otras enfermedades. Y las adquiridas muchas veces son por el tema de contaminantes o, por ejemplo, solventes, que pueden producir inhalación de algunos tipos de solventes, contacto con metales pesados como el plomo, son los que se combinan con los grupos sulfidrilos de algunas enzimas, como la ferroquelatasa, que era la que incorpora el hierro, o la ala deshidratasa, que era la segunda enzima en la vía. Entonces eso altera también la síntesis del grupo hemo. Entonces siempre como resultado va a ser el acúmulo de las porfirias, de las porfirinas, que están en las etapas previas. Pero Bueno, una pregunta. Sí, ¿Puede ser que sean autosómicas recesivas? sí, Porque... también. La mayoría son dominantes, pero pueden ser recesivas. Ah, bien. Sí, sí. Yo les puse, digamos, lo más frecuente, pero pueden ser recesivas también. Bueno, esto es muy general también, que era más o menos lo que estuvimos hablando, los síntomas habituales. Fíjense toda esta sintomatología. Es totalmente inespecífica. Ustedes ahora, a medida que vayan viendo Injuria, van a ver en qué enfermedades pueden aparecer, digamos, todos estos síntomas. Entonces no ayuda, a ustedes no les permitiría decir que se trata de una porfiria. En general, como estos síntomas son muy inespecíficos, salvo cuando aparecen esos síntomas cutáneos, que esos son como los que orientan mucho más a alguna porfiria, pero que no aparecen en todos los tipos de porfiria. Entonces, como eso es tan inespecífico, muchas veces tarda muchísimo tiempo en
en diagnosticarse, y a veces la gente está años con estos síntomas, estos trastornos, y todavía no se les puede diagnosticar la enfermedad. Y eso es real, porque no hay muchos casos. Por ejemplo, yo he conocido un caso que tenía una chica trastornos así neuropsiquiátricos, y bueno, ¿qué hacía? La llevaba a un psiquiatra, se estudiaba una cosa, se estudiaba la otra, hasta que finalmente hubo un médico que dijo, bueno, vamos a estudiar a ver si no hay algún trastorno en el metabolismo del hemo, o sea, alguna porfiria. Y bueno, se hicieron los exámenes genéticos, el estudio genético, y ahí se encontró, no me acuerdo ahora cuál era, pero que tenía una porfiria. Entonces, es importante tenerlas en cuenta, porque bueno, uno cuando hay algún tipo de estos síntomas no va a pensar en una porfiria, pero si hay algo que no se resuelve con el tiempo y que reúne toda una serie de síntomas que no se van resolviendo, entonces bueno, eso puede hacer pensar en buscar alguna porfiria. Y muchas veces estas enfermedades, si bien son genéticas, a veces no se manifiestan en edades tempranas, pero sí frente a factores desencadenantes, como por ejemplo, factores dietéticos, como ser las personas que empiezan a hacer esas dietas muy restrictivas, los ayunos prolongados, la ingesta de alcohol. Acuérdense que el alcohol influye en la actividad de la primera enzima, que es la ala-sintasa, que es clave en la síntesis del hemo. Algunos medicamentos, algunas situaciones de estrés grave, todo eso puede ser desencadenante de la enfermedad. Es decir, puede mantenerse la enfermedad en forma silente, que uno no se da cuenta, y a lo mejor en el adulto recién aparecer. Y estas porfirias no tienen cura, pero muchas veces, cambiando un poco el estilo de vida, fíjense, eliminando todos estos factores desencadenantes, tratando de minimizarlos, se puede un poco ayudar a controlar los síntomas. Y por supuesto que el tratamiento va a depender del tipo de porfiria. Ahora vamos a ver cuáles pueden ser esas porfirias. Hay varias porfirias, hay tantas porfirias como enzimas hay en la síntesis del hemo. Nosotros acá vamos a destacar 3 que serían las de mayor prevalencia. Dentro de la baja prevalencia que existe, serían las 3 más frecuentes que pueden aparecer. Una de ellas es la eritroporfiria, la porfiria aguda intermitente, en donde lo que ocurre es que está disminuida la actividad de esta enzima, de la uroporfirinógeno sintasa 1. Entonces dijimos que si se bloquea ahí, lo que se acumulan son las porfirias anteriores, que es el porfobilinógeno y el ALA. Entonces, estos dos sustratos, digamos, que se acumularon, se excretan por orina y en general son incoloros, pero frente a la luz, o sea, la orina después de emitida, se puede oscurecer. ¿Por qué? Porque todas estas porfirinas son sensibles a la luz. Entonces se modifica la estructura y se pueden oscurecer. Entonces uno si sospechara, hiciera un análisis de orina, podría encontrar estos compuestos aumentados. No es muy frecuente que haya laboratorios que hagan este tipo de análisis. Son análisis muy específicos, estas porfirinas aparecen en orina, pero están en bajas cantidades y hay que diferenciarlas unas de otras. Entonces se requiere análisis de laboratorios que son más específicos. No es común en un laboratorio clínico habitual. Bueno, entonces el problema acá es este. Y se acumulan los dos anteriores. Ahora vamos a ver otra. Bueno, por supuesto, esto es lo que pasa siempre en todas las porfirias. Si acá se bloquea, disminuye la síntesis del hemo. El hemo era el principal inhibidor de la ala-sintasa, entonces si está disminuido, la ala-sintasa va a estar mucho más activa y eso va a ir acumulando mayor cantidad de precursores. O sea que es un círculo vicioso que se establece siempre en todas las porfirias. La otra es la otra porfiria, que es la eritropoyética. Esta se da en la siguiente enzima que habíamos visto recién, que es la uroporfirinógeno sintasa 3. Acuérdense que acá existía la posibilidad de esa ciclación espontánea,
Entonces, ¿qué ocurre? Este compuesto, como no puede seguir esta vía, que era la vía habitual, adquiere mayor importancia la ciclación espontánea y se excreta mayor cantidad de uroporfirina 1. Y esta uroporfirina 1, cuando se excreta en orina, da un color rojo intenso. Entonces, que es bastante característico de esta enfermedad. Y además, a nivel de los capilares de la piel, estas porfirinas absorben la radiación ultravioleta y entonces pasan a un estado, cambian de la estructura de la molécula, y eso produce esas reacciones cutáneas, que pueden ser lastimaduras, ulceraciones profundas, con formación de ampollas. Al haber ampollas, y esa ampolla se revienta, se pueden contaminar con bacterias. Entonces realmente esas lesiones pueden llegar a traer muchos trastornos, y generalmente se presentan en las manos. Entonces, ¿qué se recomienda para estas personas? Que prácticamente no se expongan al sol, lo cual parece una cosa tonta, pero el sol, nomás de salir, no de tomar sol, de salir a la calle, eso le puede producir alteraciones. Entonces generalmente están todas tapadas, cubiertas de blanco, con sombreros para que no les dé la radiación solar en la cara. Hay protectores solares específicos para esto, que no son los que habitualmente nosotros encontramos, sino que son específicos para evitar toda la radiación ultravioleta que incida en la piel, y de esta manera se puede más o menos aliviar los síntomas. Era esto que dijimos recién, no se curan, pero hay tratamientos o formas para aliviar los síntomas. Entonces acá es muy característico estas dos cosas, las ulceraciones a nivel de la piel y la orina de color rojo intenso, y las heces también. Y siempre la misma situación, disminuye el hemo y se ve aumentada esta actividad, entonces cada vez hay mayor acúmulo de estas uroporfirinas, porque acá está bloqueada la síntesis. Vamos hasta ahí. Y después es la enzima que sigue, la decarboxilasa del uroporfirina. Esta es la cutánea tarda, que se llama, o tardía, aparece así con los dos nombres en la biografía, que de las tres que mencionamos sería la más común. Entonces también se acumulan los anteriores, y entre esos anteriores está este compuesto que tenía esa ciclación espontánea. Entonces de nuevo lo mismo, fotosensibilidad cutánea y la orina color rojo café por esta uroporfirina 1 que se excreta. Y esta es hepática, entonces las porfirinas se van acumulando en el hígado, se van acumulando todas estas anteriores. Pero más que nada, que ya no puede seguir casi por esta vía, se transforma en esa porfirina que es la que le da el color a la orina. Y siempre la misma historia, menos síntesis del hemo y cada vez se exacerba más. Y la adquirida era la última que habíamos nombrado, que es por la presencia de algunos metales pesados o de algunos solventes, que lo que hacían era unirse a grupos funcionales de las enzimas, y hacen que la enzima pierda actividad. O sea, esto no tiene que ver con los genes, sino tiene que ver con factores ambientales. Exposición a estos compuestos que lo que hacen es inhibir el sitio activo de distintas enzimas. Que puede ser esta, que es la que incorpora el hierro, o sea, en la última parte de la síntesis del hemo, o bien pueden ser estas enzimas intermedias. Bueno, este es el cuadrito. Yo esta información fui buscando en los libros más que nada de las porfirias de medicina interna. En el blanco tienen descritas estas tres, que son las más importantes, pero si quieren leer un poco más sobre los síntomas de las enfermedades, con qué tipo de sintomatología está asociada a cada una, eso lo pueden buscar en libros de medicina interna. Yo busqué en el Harrison. Y este cuadrito, bueno, no me acuerdo si lo saqué de ahí, pero también estaba en otro libro de bioquímica, presenta todas las porfirias que pueden haber, y fíjense que están absolutamente todas las enzimas que estuvimos viendo. O sea que puede haber, como yo les dije al principio, una porfiria por cada enzima que interviene en la síntesis del hemo. Entonces, acá hay algunos de los síntomas, fíjense que hay muchos que se superponen entre los distintos tipos de porfiria.
En las hepáticas, acuérdense que más que nada eran síntomas neuropsiquiátricos los que pueden aparecer. Y acá están datos de laboratorio que más vale, no es necesario que ustedes vean todos, pero sí pueden razonar de las 3 porfirias que vimos como más frecuentes. ¿Cuáles hay? ¿Se acuerdan? Estas porfirinas, 1-porfirina 1, en la primera que habíamos visto se excretaba el ALA y el porfobilinógeno, que eran los que después la orina sale incolora, pero que se oscurece al rato cuando toma contacto con la luz. Y pueden cuantificar algunas de ellas. En las hepáticas, muchas veces lo que hay es alteración de la funcionalidad del hígado, porque ese acúmulo de porfirinas en el hígado puede afectar la función hepática, y entonces hay aumento de 2 enzimas, que después las vamos a ver, que son transaminasas y gamma-GT, que son enzimas que están relacionadas con la funcionalidad del hígado. Eso lo vamos a ver cuando veamos enzimología clínica. Bueno, entonces, más o menos esto era para presentarles y para que vean que pueden estar afectados los genes de todas las enzimas que intervienen en la síntesis. Obviamente, estudien esas 3 que por lo menos son las más frecuentes, eso es lo que les vamos a pedir, por ejemplo, en los exámenes. No sé si ustedes después lo hablan en las tutorías, pueden consultarles a sus tutores, a ver qué otra información adicional más deberían saber o ellos les pueden brindar sobre las porfirias. Porque depende muchas veces el contacto que cada médico haya tenido. Como yo les digo, ese caso clínico que apareció en la publicación está bien detallado porque un médico lo detectó, hizo el seguimiento de todo lo que se había ido estudiando, cómo se había confundido con esta enfermedad o con cuál otra, y cómo se había llegado al diagnóstico. Y por ahí algún médico puede haberle pasado esta situación. Bueno, ahora vamos a entrar en la parte del catabolismo. Vemos el catabolismo de la hemoglobina en general, pero en realidad después vamos a seguir específicamente con el catabolismo del grupo E. Ya vimos cómo se sintetizaba, ahora vamos a ver la degradación. Bueno, cuando el glóbulo rojo, digamos, termina su vida media, que es lo que habíamos dicho, 120 días, lo que va a ocurrir con la hemoglobina es que se separa el grupo hemo de la globina es la parte proteica, entonces los aminoácidos, la proteína se hidroliza y los aminoácidos se vuelven a utilizar para síntesis de otras proteínas. O sea, acuérdense que esto, habíamos visto ese pool común de aminoácidos que siempre hay, que pueden provenir de la alimentación o de la degradación de proteínas. Bueno, este sería uno de los casos. Y el grupo hemo se degrada, y la etapa esa del catabolismo tiene 4 etapas. Una en el sistema retículo endotelial, que es donde ocurre, digamos, la fagocitosis de los glóbulos rojos y la destrucción, digamos, de esta separación del hemo de la hemoglobina, y ahí se transforma en biliverdina y bilirrubina. La etapa hepática, la etapa intestinal y un ciclo enterohepático que ahora vamos a ver. Bueno, acá tienen representado un esquema general, que después lo pueden usar como resumen para ver la degradación. Y ahora entramos específicamente a ver qué ocurre. Para degradarse ese hemo, lo que primero ocurre es la pérdida del hierro 2. Entonces hay una enzima, que es la hemoxigenasa, que permite la liberación de ese hierro 2, el hierro se recupera, acuérdense la importancia del hierro que tiene para nuestro organismo, que nosotros hablamos mucho desde el punto de vista de la alimentación, de dónde obtenemos el hierro hemo, el hierro no hemo, cómo se absorben. Entonces el hierro es un elemento que es muy útil para nuestro organismo y por eso se recupera. Enseguida pasa el hierro 3, ese hierro 3 se une a la transferrina, y la transferrina transporta el hierro a distintos sistemas que lo pueden utilizar. Por ejemplo, la médula ósea, porque lo va a utilizar para la síntesis de nuevos glóbulos rojos, la síntesis de nuevo de hemoglobina y de glóbulos rojos. Después, entonces, en esta reacción, el grupo hemo, cuando pierde el hierro, la molécula se vuelve lineal, o sea, se pierde esa estructura pirrólica y se hace lineal, que es la biliverdina, que se llama así porque tiene color verde. Luego viene la biliverdina reductasa, que permite la obtención de la bilirrubina. Esa bilirrubina es soluble en lípidos, entonces es capaz de atravesar membranas celulares y pasa a circulación
pero como es soluble en lípidos, para estar en circulación tiene que estar unida a una proteína. ¿Y a qué proteína se une? A la proteína más importante transportadora, que es la albúmina. Entonces, en sangre, la bilirrubina circula unida a la albúmina. Este complejo no puede filtrar a través del riñón, por eso no se excreta en orina, y no podría ingresar a las células. Sin embargo, en el hígado hay una proteína, una ligandina, que es capaz de unir a este complejo bilirrubina-albúmina, y entonces la bilirrubina se metaboliza después en el hígado. Acá hay algunos detalles de la afinidad de la albúmina por la bilirrubina. En general, la bilirrubina se va a unir a estos sitios de alta afinidad, pero cuando la bilirrubina está muy aumentada, va a ocupar también los sitios de baja afinidad. Entonces, esos sitios, esa unión es mucho más lábil, entonces después puede liberarse fácilmente la bilirrubina de esos sitios, puede difundir a las células, y eso puede dar problemas, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central. Ahí yo les dejé un artículo para que lean, justamente que habla de todos estos problemas que puede causar la bilirrubina aumentada, de qué es lo que ocurre en los recién nacidos, y también destacar la importancia de la bilirrubina como antioxidante. O sea, es como una molécula, digamos, ambivalente. Puede estar produciendo alguna patología, o también puede funciona, digamos, como un antioxidante. Bueno, en la etapa hepática, dijimos recién, sale del sistema retículo endotelial, unida a la albúmina, dijimos que no va a filtrar por riñón, pero en el hígado hay una proteína receptora que actúa como receptor, que es la ligandina, que permite la incorporación de la bilirrubina a nivel del hepatocito. Y ahí la bilirrubina se va a conjugar, y se forman dos compuestos, el monoglucurónido de bilirrubina y el diglucurónido. Esta bilirrubina conjugada se transporta a los conductos biliares, y ese transporte es específico a través de una proteína MRP2. Ténganla bien en cuenta porque varía, puede estar disminuida la cantidad de esta proteína, aumentada, es variable según distintas situaciones. Por ejemplo, hay fármacos que producen aumento o disminución de la actividad de esta proteína, entonces eso puede estar relacionado con algunas patologías o con algún efecto secundario de algún fármaco. Eso lo van a estudiar bien en farmacología. Entonces, a través de esta proteína pasa a la vesícula biliar y de ahí al duodeno. Entonces tenemos que ver qué pasa después en el intestino. Ese glucurónido de bilirrubina, ya sea mono o diglucurónido, por las bacterias intestinales, es liberado por la acción del metabolismo de las bacterias intestinales, es liberado del glucurónido, y la bilirrubina se transforma en urobilinógeno, o éster cobilinógeno. Todos tienen nombres así largos y complicados. Ese urobilinógeno, 80%, o sea, la mayor parte, se oxida en el colon y da lugar al color marrón, a la formación de estercobilina, que es la que le da el color marrón a la materia fecal. Y el 20% se absorbe por el sistema portal. La mayor parte de ese 20% que se reabsorbe vuelve al hígado, y se regenera el glucurónido de bilirrubina. Y eso es lo que habíamos visto como la etapa de circulación enterohepática. Y se vuelve a excretar de nuevo por esta misma vía. Pero hay una parte de ese urobilinógeno que puede pasar a circulación, no hace la circulación enterohepática, sino que va a circulación portal, puede llegar al riñón y ahí filtrar y formar la urobilina, que es la que le da el color amarillo a la orina. ¿Estamos? Bueno, entonces este es un esquemita general de esta circulación que hablábamos al principio, de la bilirrubina, como ingresa al hígado, se conjuga, pasa al canarículo biliar, y acá faltaría esa descripción que dijimos de lo que ocurre a nivel intestinal, de la circulación enterohepática, y también
que parte de ese conjugado puede ir a circulación general, llegar a riñón, filtrar y dar el color en la orina. Bueno, también acá puede haber un trastorno en el metabolismo de esos pigmentos biliares, y eso determinar que aumente la bilirrubina en plasma, y eso se conoce como ictericia. La ictericia sería un síntoma, aparece un color amarillo en la piel, en las escleróticas, y puede ser de distintos orígenes. Tendríamos que ver a qué puede deberse ese aumento de la bilirrubina en plasma. Y las causas de esta ictericia pueden ser tres. Que haya problemas a nivel prehepático, a nivel vascular, por ejemplo, una hemólisis aumentada de los glóbulos rojos. Eso puede conducir a una gran cantidad de bilirrubina, que es la bilirrubina que después pasaría a sangre, que está unida a la albúmina y que se la llama como bilirrubina indirecta, a la que está unida a la albúmina. La otra bilirrubina, que es la que está unida a los glucurónidos, esa se la llama, que la bilirrubina conjugada, se la llama bilirrubina directa. El problema puede estar a nivel del hígado, enfermedades biliares, un cáncer, una hepatitis, una inflamación hepática, o bien puede estar luego del hígado, o sea, en las vías biliares. Entonces, fíjense qué es el camino que sigue la bilirrubina. Producción, en el hígado había conjugación, y después hay secreción a los canalículos biliares. Entonces, si en algunas de estas etapas hay alguna alteración, esto puede dar lugar a la ictericia. Entonces, no es que nosotros vamos a estudiar a la ictericia como una entidad, acá la vamos a explicar, pero lo que ustedes van a tener generalmente es una enfermedad, una enfermedad hepática, un cálculo biliar, una hemólisis exagerada, y eso les va a dar esta cuestión de la ictericia, y van a tener que ver qué tipo de bilirrubina está aumentada, cómo van a ser los análisis, el color de la materia fecal, el color de la orina, si cambia, si no cambia, y eso es lo que vamos a ver ahora. Y esto lo van a ver mucho también en semiología, así que lo van estudiando de ahí, con lo que vean en semio, en los libros de semiología también está descrito, y bueno, también en el libro de química biológica que ustedes tienen como bibliografía, también aparece la descripción de estos tres tipos de ictericia. Entonces, en la ictericia prehepática, lo que dijimos que está aumentada, por ejemplo, por hemólisis exagerada de glóbulos rojos, la bilirrubina unida a la albúmina, que es la indirecta. Entonces, si hay mucha bilirrubina indirecta, llega mucha bilirrubina al hígado, se conjuga mucho, y entonces después a nivel intestinal se genera gran cantidad de estercobilinógeno, de estercobilina, y aparecen las heces muy pigmentadas. Como hay mucha conjugación, dijimos que hay mucha reabsorción enterohepática, entonces esto va a estar, esta reabsorción aumentada, y esto genera este ciclo, que cada vez hay más estercobilinógeno aumentado. Bueno, y en la orina, vamos. No vimos la parte de la orina. Hay mucha producción de conjugados de bilirrubina. Este estercobilinógeno, nosotros habíamos dicho que la mayor parte hace la circulación enterohepática, pero que también había un porcentaje que pasaba a circulación portal, y sí puede filtrar a través de la orina, porque están conjugados. Acuérdense que la que no filtra es la bilirrubina unida a la albúmina. Entonces, esta mayor cantidad de urobilinógeno produce mayor cantidad de urobilina, que le da un color también intenso a la orina. Entonces, las heces muy pigmentadas y la orina también con un color intenso. En el caso de que haya, todo esto lo pueden ir razonando después ustedes, no tengo hora ahora, si estoy pasada o no. Cuando hay alguna alteración en el hígado, el problema está en la conjugación de la bilirrubina. Entonces, ¿qué pasa? Si esa bilirrubina no puede ser conjugada, porque hay alteración en las
síntesis, en el problema, en las enzimas que intervienen en la conjugación, esa bilirrubina puede volver a los capilares sanguíneos y aumenta la bilirrubina indirecta. O sea, este aumento no se debe a mayor producción, sino porque hay como una regurgitación, vuelve, como no se puede conjugar, queda aumentada la bilirrubina indirecta en la sangre. Si no se conjuga, todo esto va a estar disminuido, o sea, va a haber poca pasaje a nivel intestinal, está disminuido la estercobilina, y por eso la materia fecal se dice que es acólica, o sea que no tiene casi color, o un color gris claro. Tampoco va a haber poca reabsorción a nivel de la circulación enterohepática, y esta bilirrubina directa, la poca bilirrubina directa que se forma, que puede ser conjugada, puede pasar por la destrucción celular que a veces hay en el hepatocito, puede pasar a los canalículos biliares, se pueden romper, y eso puede terminar que pase bilirrubina directa a los sinusoides hepáticos y después a circulación, y esto filtrar a nivel renal. La bilirrubina directa puede pasar a nivel renal. Entonces eso da un aumento de excreción de bilirrubina conjugada, y eso da un color de orina oscuro. Entonces fíjense que en las distintas ictericias, como vimos en la anterior, todo era oscuro, la orina y la materia fecal. Acá tenemos una materia fecal clara y orina oscura, y a su vez las determinaciones en sangre que nosotros podemos ver. Acá están aumentadas los dos tipos de bilirrubina. En el caso anterior solamente estaba aumentada la bilirrubina indirecta. Bueno, y esta es la otra que nos queda, que es la posthepática. O sea, el problema está en el pasaje de la bilirrubina conjugada al intestino, porque hay un problema en las vías biliares. Puede ser un cálculo, pueden ser a veces tumores del páncreas que obstruyen el paso a nivel de las vías biliares. Entonces, acá la producción de bilirrubina indirecta no está aumentada, va al hígado, se conjuga normalmente, pero no puede pasar a nivel de intestino. Entonces esto ya nos está diciendo que la materia fecal va a ser también incolora o un color gris claro. Prácticamente no va a haber circulación enterohepática. La bilirrubina que se conjuga, acá la conjugación es normal, entonces puede pasar esto que decíamos, puede pasar a los canalículos biliares, se rompen, a veces pasa a los sinusoides hepáticos, y entonces de ahí pasa a circulación general, y esa bilirrubina directa puede filtrar a través del riñón, y eso le da a la orina un color caudo. Entonces acá tienen un cuadro de qué situaciones ustedes, qué análisis de laboratorio uno podría hacer, y qué resultados se podrían encontrar en cada uno de los tipos de ictericia. Pero esto es más que nada para que ustedes lo tengan en cuenta para cuando vayan estudiando distintas patologías. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una hepatitis, ¿qué les parece? ¿Qué tipo de ictericia se puede presentar? ¿Qué les parece? ¿La hepatitis? La hepática. La hepática. Claro, la hepática. Entonces lo que les digo, no, ustedes no van a caracterizar primero la ictericia, sino van a establecer, bueno, hay una afección del hígado, ¿qué me puede pasar acá? Y bueno, cómo va a dar la bilirrubina indirecta, la directa que se cuantifican las dos en sangre, cómo les va a dar la orina, el color. Generalmente la urobilina no se cuantifica, lo que se ve más que nada es el color de la orina, lo mismo con el color de la materia fecal. Y a su vez, esto es parte del análisis que ustedes van a hacer. Ustedes cuando tienen una hepatitis van a tener afectada la funcionalidad del hígado. Entonces hay otros parámetros que les permiten ver y definir qué tipos de hepatitis hay, o si realmente hay una hepatitis, y uno de esos análisis que se pueden hacer son las enzimas hepáticas marcadoras de la funcionalidad, como por ejemplo las transaminasas. Entonces, en una hepatitis, las transaminasas van a estar aumentadas. Si fuera una colestasis, o sea, una alteración en las vías biliares, el hígado está bien, entonces las transaminasas
no van a estar aumentadas. Puede estar aumentada la fosfatasa alcalina, que es una enzima marcadora y sintetizada a nivel de la vesícula biliar. ¿Se entiende esto? O sea, más adelante lo vamos a ir completando mejor a este tema, cuando tengamos más información de todas estas enzimas marcadoras de injuria, y marcadoras de injuria en distintos órganos, que puede ser en el corazón, que puede ser en el hígado, en las vías biliares, en el músculo, en el páncreas, etc. Esto es para que tengan este cuadro, una primera aproximación de qué es lo que se pretende a lo largo del cursado de injuria en cuanto al laboratorio clínico como útil para el diagnóstico de patología. Porque a veces está pasando en los exámenes, cuando les preguntamos qué laboratorios se harían o qué laboratorio de utilidad sería importante para hacer un diagnóstico diferencial entre una patología y la otra, por ahí se quedan como pensando y no tienen bien en claro esta situación. Entonces, en cada una de las patologías que ustedes vayan viendo, así como tienen en cuenta los diagnósticos por imágenes que pueden hacer para cada una, se puede pedir la ecografía, la tomografía, la radiografía, bueno, el laboratorio también tiene importancia, y gran importancia, porque a veces solo con el laboratorio uno puede hacer un diagnóstico. Entonces, bueno, esto era más o menos una aproximación para lo que ustedes van a tener que hacer después. Y acá en vez de ponerle en el nombre, ictericia, prehepática, hepática y poshepática, pongan el nombre de patología. Pongan esto, hemólisis aumentada, hepatitis, cáncer de hígado, cálculos biliares, tumores que obstruyen las vías biliares. Entonces pongan el nombre de patología para ir viendo qué es lo que van a encontrar. Bueno, Profe, sí. perdón, o sea, no entendí. Si yo a un laboratorio de una, porque veo una ictericia hepática, la bilirrubina directa no estaría disminuida si los hepatocitos no están funcionando bien porque no la conjugan. Lo que pasa es que nunca nada es total, siempre hay alguna conjugación. O sea, a veces nos vamos en las explicaciones, uno comete el error de decir no hay producción, y en realidad es que está muy disminuida, pero algo puede sintetizarse, y eso entonces regurgita, pasa a los sinusoides hepáticos y después a circulación, y por eso la ven aumentada. Claro. Gracias. Profe, una pregunta. Sí. En la ictericia prehepática, ¿el color de la orina no podría estar también más oscurecido? No, porque la bilirrubina indirecta, que es la que está aumentada porque hay mucha producción, no puede filtrar a través del riñón. Y toda esa bilirrubina que entra se conjuga y hace su camino normal, de eliminación, de circulación enterohepática, y pasa a circulación portal como lo hace habitualmente. Ah, o sea, vuelve al hígado y no se filtra por riñón, el exceso sería. No, siempre te acordás que era un pequeño porcentaje que pasa. Que la Claro, yo pensaba que al aumentar en sí la bilirrubina que secretaba la bilis, podía aumentar también la absorción y podía aumentarse en la circulación y por eso se coloreaba más la orina. No se ve que aumente en circulación. Está aumentada como la circulación enterohepática, pero no que pase a circulación general. Ah, bien, gracias. Bueno, y esto también entonces lo van a completar con lo que vean en semiología. No sé si lo van a ver, lo van a ir viendo en las distintas, a lo mejor, enfermedades hepáticas que vayan viendo. Y bueno, era como para armar un esquema completo después, cuando sigamos avanzando, con todas las determinaciones de laboratorio que se pueden hacer. Esto es muy común en las hepatitis. Se pide también el antígeno, para después determinar si es hepatitis A, hepatitis B, para caracterizarlo. Pero es una primera aproximación que se da haciendo esos análisis básicos de sangre y de orina, y preguntando, porque el color de las materias fecales es lo primero que le llama la atención al paciente, y es lo que primero refiere el paciente. Entonces ahí es muy fácil ya de identificar qué es lo que está pasando. Entonces después se corrobora a ver qué es esa reacción.
si es una hepatitis, que puede ser A, B, C, y entonces C2 son los antígenos, o capaz que es alguna masa tumoral, que ahí ya la historia es otra. O sea, pueden ser distintas cosas que afecten la funcionalidad hepática. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta?